El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo le acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos les regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan. De los que son como ellos es el reino de Dios. Les aseguro que el que no acepta el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y los abrazaba y los bendecía imponiéndole las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos celebrando esta Santa Eucaristía en este sábado 25 de mayo. La Iglesia celebra hoy la memoria de San Beda el Venerable y estamos ofreciendo esta Santa Eucaristía por el incremento de santas vocaciones a la vida matrimonial, a la vida religiosa y a la vida sacerdotal, con ocasión de que una fecha como hoy, hace 11 años, conjuntamente con otros 6 hermanos, fuimos bendecidos con el sacramento del orden de manos de su eminencia el cardenal Juan Luis. Les podría compartir tantas cosas acerca de este misterio y don, pero me extendería demasiado y prefiero referirme a la enseñanza que nos da el Señor, porque es muy pertinente para esta celebración y para la vida de todos nosotros. Y lo primero que quisiera resaltar es que hoy estamos en las vísperas, ya en la tarde estaremos celebrando las primeras vísperas de la solemnidad de la Santísima Trinidad, es decir, del misterio de la intimidad de Dios, no de las obras de Dios que son accesibles para nosotros en la creación, en la obra que vemos que el Señor realiza en su iglesia, a través de sus sacramentos y de tantas experiencias que todos nosotros podemos compartir, pero que a veces nos cuesta trabajo reconocer. Lo que celebramos en esta solemnidad, no les voy a hacer la homilía de mañana, sino solamente mencionarla en relación a este día de preparación, es que el Señor a los miembros de su familia, como somos nosotros los bautizados, nos muestra la intimidad de su misterio. Y eso se resume diciendo tal vez 2 cosas. En primer lugar, Dios es una familia. Lo comentábamos ayer con varios hermanos. Y Dios es una familia, así no exista la creación, así no exista la iglesia. Dios es una familia en su intimidad, en su ser. Es comunión de 3 personas divinas, Padre, Hijo, y si hay Padre y un Hijo, hay una familia, unidas en el amor de la persona del Espíritu Santo. Unidad perfecta de 3 personas distintas, y nosotros somos imagen de ese Dios. Y en consecuencia, luego de la celebración de la Pascua, estos 50 días, el Espíritu Santo a través de la Iglesia nos propone el primer domingo contemplar este misterio,
que nos remite a nosotros también como familia. Alguien podría objetar, pero en esa familia divina falta una madre. Y claro, sería una mirada demasiado, diríamos, humana, porque Dios es espíritu puro. Y como espíritu puro, Dios no tiene una característica que es exclusiva de los seres humanos, seres personales, imagen de Dios, que en su intimidad Dios no manifiesta. Es decir, Dios no es un ser sexuado, porque no tiene una naturaleza corporal, es espíritu puro. Pero que para que nosotros podamos entrar en esa relación con Dios, Él ha querido nacer de mujer, el Hijo de Dios, como dice San Pablo, en la plenitud de los tiempos, el Hijo de Dios nació de mujer. Y de esa manera ya el Señor, en nuestra Madre Santísima, nos da el don que manifestará plenamente en la cruz, en el capítulo 19 de San Juan, como lo veíamos este lunes después de Pentecostés, al celebrar a Santa María, Madre de la Iglesia, nos ha dejado a su Madre, que es Madre de la Iglesia, y María es la única criatura humana que en cuerpo y alma está asunta a los cielos en el seno de la Trinidad. Y entonces esa semejanza es plena. Cuando uno dice estas cosas, alguna gente pensará, está haciendo un discurso, está diciendo palabras bonitas. No, hermanos. Esta es revelación del misterio de Dios. Y cuando nosotros tenemos fe y hemos recibido el don de la fe, así nuestra fe necesite purificación, como la necesitamos todos nosotros, uno se llena de alegría al ver el plan de Dios. Y cuando uno ve el plan de Dios para todas las criaturas humanas, nuestros planes humanos sin Dios quedan reducidos a la nada. Y entonces nosotros empezamos una nueva vida que ontológicamente recibimos en el bautismo, pero que muchas veces tomamos tiempo para tener conciencia de la grandeza de la obra de Dios en todas las criaturas humanas y en nosotros mismos. Y esto, hermanos, es mi experiencia personal, como creo que la mayoría de ustedes, si no todos, ya sabe y me habrá escuchado tal vez más de una vez. Porque yo también tenía mis proyectos humanos y pensaba que esos proyectos eran el proyecto. Hasta que en su misericordia el Señor me hizo ver que hay algo más grande. Y en su misericordia ha querido conferirme este don del sacramento del orden para que pueda ayudar a otras personas que de repente, por lo agitado de las vicisitudes y tribulaciones de la vida presente, no tienen la gracia de celebrar diariamente la Eucaristía, de recibir al Señor y de anunciar el Evangelio. Y podríamos decir, parafraseando al Papa San Juan Pablo II, que nos revela que el Evangelio es Evangelio de la vida, porque Jesucristo es la vida, nosotros podemos decir con total certeza, el Evangelio es el Evangelio de la familia, porque Dios es una familia, el Verbo Eterno se encarnó en una familia y por el bautismo nosotros somos incorporados a la familia de los hijos de Dios. Y en esa familia
Todos nosotros en una sola fe contemplamos el misterio del Padre, que con brazos abiertos nos espera y ha enviado a su Hijo y al Espíritu Santo para abrazarnos. En la verdad y en el testimonio de la vida terrena de Jesucristo y el amor infinito del Espíritu Santo que nos revela la verdad completa, porque la verdad es un misterio de amor. No es un asunto intelectual, no es un asunto cognitivo, no es algo que alguna criatura humana tenga que esperar para experimentar, porque como también ustedes nos han escuchado varias veces, el testimonio, incluso niños recién nacidos, prematuros, enfermos, reconocen el abrazo de Dios en la presencia eucarística. Es decir, conocer al Señor no es un ejercicio teológico. Conocer a Jesús, que nos revele el rostro del Padre, es el abrazar, dejarnos abrazar por ese amor. Y las familias humanas han sido dignificadas más allá del matrimonio natural, que antecede a los ordenamientos jurídicos humanos. Desde el principio veíamos ayer que el Señor en el capítulo 11 de San Marcos nos mencionaba esa verdad que también está en el capítulo 19 de San Mateo. Es decir, el Señor en la creación los creó varón y mujer para que sean uno. Y eso se refiere a la relación, nos dice San Pablo, de Jesucristo con su iglesia, y se cumple primero en el Calvario y se anuncia en Caná de Galilea, en la unión íntima de esa mujer y de ese hijo, que son signo de la victoria, del sol bajado de lo alto y de esa aurora luciente que anuncia la luz de la verdad revelada en la persona del Señor. El Evangelio de hoy, capítulo 10 de San Marcos, nos habla de que no hay que impedir que los niños se acerquen al Señor. Y claro, uno podría en una lectura inicial creer que el Señor se está refiriendo solamente a una cuestión etaria, porque en tiempos de Jesús los niños y las mujeres eran criaturas humanas de segunda categoría. Los niños eran una carga, todavía no producían, y las mujeres no eran dignas de ser testigos ante ninguna disputa jurídica. Y entonces esos niños representan en realidad a todas las criaturas humanas, porque ante Dios todos somos como niños. Y nos dice San Pablo en otra parte que nosotros tenemos un hombre viejo y también un hombre nuevo. Ese hombre nuevo es niño. Es la obra de la gracia significada en la encarnación, pero que en nosotros la gracia tiene que crecer. Y para que la gracia crezca, tenemos que ir en la iglesia de Jesucristo a sus sacramentos. Y no lo podemos impedir. ¿Y quién lo impide? El hombre viejo que hay en cada uno de nosotros. ¿Y qué es eso, Padre? Dirá alguien. El hombre viejo es la afirmación de nuestro yo, de nuestro deseo, de nuestra voluntad, de nuestros planes, de nuestros proyectos, de lo que nosotros imaginamos. Esto es lo que conviene. Mira, que sea así, que sea así. En algún momento
Como comentábamos en esta semana, en el miércoles y en el jueves, de Caminando con el Señor en Radio María y en Reflexiones Católicas. Y agradezco a los hermanos aquí presentes que nos acompañan en esas iniciativas pastorales que no son nuestras, sino del Señor. Decíamos, tomando esas enseñanzas del capítulo 14 de San Juan, Señor, muéstranos al Padre, y luego contemplar el rostro del Señor, de Jesucristo. Y queridos hermanos, nosotros necesitamos, para que ese niño crezca, cuidarnos en la fe, cuidarnos en la esperanza y cuidarnos en el amor. Y no es posible si no vamos a Jesucristo en sus sacramentos y en la oración. Este año el Papa Francisco, en preparación al jubileo de 2025, ha decretado el año de la oración. Y el día de hoy, por misericordia de Dios, se nos recuerda la importancia de la oración en estos últimos versículos de la segunda lectura que corresponden al capítulo 5 de la carta del apóstol Santiago, conocido como el hermano del Señor. Es decir, manifestación de esa familia grande de la que todos nosotros formamos parte. Si ustedes han leído alguna vez la carta de Santiago, si han seguido con atención las lecturas de esta semana, que son continuación de las que empezamos la sexta semana con la que terminamos el tiempo ordinario, pero que solo llegaron hasta el martes, nosotros descubriríamos la grandeza de esta enseñanza. Y el apóstol nos enseña inicialmente con un lenguaje duro. Todo el que lee los primeros capítulos de esta carta se siente severamente amonestado. Nos habla acerca del peligro de nuestras palabras, de la lengua, de las murmuraciones, diríamos de las miradas humanas. Pero en este capítulo 5 y en estos versículos que ahora hemos escuchado, el Señor dice: ¿sufre alguno de ustedes? Rece. ¿Está alegre alguno? Cante cánticos. Y claro, nosotros vivimos en un tiempo de la historia donde el mundo quiere eliminar el sufrimiento. El mundo dice que una vida humana de una persona que sufre no es digna. ¿Y por qué puede decir una barbaridad tan grande las personas sin ni siquiera inmutarse, creyendo que están haciendo una afirmación válida? Porque sencillamente no tienen fe. Y por eso es que nosotros sabemos que nuestra dignidad viene porque somos hijos de Dios, imagen de Dios. Dios ha asumido la naturaleza humana y Dios nos incorpora a la familia divina. La dignidad humana no viene de las criaturas humanas, ni deviene de nuestras circunstancias particulares en distintos momentos de nuestra vida, sea la salud, sea la enfermedad, sea la prosperidad, sea la adversidad. Nosotros somos dignos por don de Dios. Y entonces esa gente equivocada que dice esa vida no es digna, no sabe de lo que habla. Lo que tenemos que hacer si vemos el dolor y el sufrimiento en nuestros hermanos o en nosotros mismos, nos lo dice el Espíritu Santo a través del apóstol Santiago, es rezar. ¿Y quién puede decir que no enfrenta el sufrimiento? Y el sufrimiento efectivamente no es igual que el dolor. Los avances científicos de la medicina contemporánea han logrado prácticamente eliminar el dolor.
Pero el sufrimiento no es solamente físico. El sufrimiento no es una vía neurológica que baja por los cordones de Gogol y Burdach, como nos enseñan a los médicos, y los confundo ustedes con estas cosas, para que se despierten, hermanos. Porque sé que estoy hablando más y ya se están dormitando. Nosotros sufrimos porque nos falta amor. Y nos falta amor cuando nos alejamos de Jesucristo. Y nos alejamos de Jesucristo porque el enemigo de Dios nos hace creer que lo pasajero, que nuestros planes y nuestros proyectos nos van a dar la felicidad que deseamos. Y en ese afán enloquecido vamos a competir, nos vamos a enfrentar, nos vamos a ver como enemigos, se va a desatar la violencia y la guerra y vamos a creer que la vida de unas personas vale menos que la de otras. Y eso ahora es una ideología que nos aleja de Dios. Y aleja de Dios a todas las personas, porque eso no afecta solamente a los niños y a los jóvenes, que son los más vulnerables. Afecta más gravemente a los autosuficientes, a los que se sienten seguros, a los que creen que son dueños de la verdad, a los que creen que han encontrado en sus deliberaciones personales el camino y la verdad y la vida. Pero no hay otro Señor, solo Jesucristo. Y nosotros somos enviados para anunciar esa buena noticia. Pero dice además el apóstol Santiago: ¿está enfermo alguno de ustedes? Llame a los presbíteros de la iglesia y que recen sobre él después de ungirlo con óleo en el nombre del Señor e imponerle las manos. Y en cumplimiento de ese mandato les vamos a administrar el sacramento de la unción de los enfermos. Claro, me dicen, son muchos. ¿Cómo vas a administrar la unción a estas personas? La misa se va a extender. ¿Qué va a pasar con el compartir? Se va a enfriar el lechón. Hermanos, cuando estamos en presencia del Señor, el tiempo cronos se transforma en tiempo kairos. Y esto nos lo recuerda este pasaje. Porque este sacramento, algunas personas discuten, solo hay que darlo a las personas que tienen enfermedades físicas graves. Claro, parece que necesitamos más oración para entrar en el misterio. Este sacramento es para todos los enfermos. ¿Alguno de ustedes no está enfermo? Y alguien podría decir, claro que sí, tengo mi certificado de salud que me lo acaba de expedir el mejor médico de la ciudad de Lima. Pero como le decíamos a unos hermanos médicos también, el médico que de medicina sabe, nada sabe, porque el médico es Jesucristo. Y todos nosotros necesitamos ser curados. Puede ser que la fortaleza física, la juventud nos haga presumir que estamos sanos, pero nos hemos reconocido pecadores y solo sin pecado nuestra Madre Purísima. Pero más aún, cuando el clérigo, el sacerdote, administra el sacramento de la unción de los enfermos, alguna persona me decía, pero padre, usted da la unción a todo el mundo y no se da la unción a usted mismo. Es que uno no se autoadministra el sacramento. El sacramento es un don para los demás. Pero Santiago nos dice algo muy importante, que cuando nosotros obramos la caridad, no solo el Señor será capaz de lograr la conversión
la sanación de los pecadores, sino que si es que el Señor obra así, también estará purificándonos a nosotros mismos. Y por eso en este día, con mucha fe, les vamos a administrar el sacramento del óleo, de la imposición de manos, es decir, de la obra sanadora de Jesucristo. Que nuestra Madre Santísima nos ayude con su oración poderosa y nos recuerde una vez más que hagamos lo que el Señor nos dice. Y ese es el ministerio al que todos los bautizados en el sacerdocio común estamos llamados, pero que los que hemos recibido el ministerio ordenado tenemos que manifestar públicamente. Ese es un sacramento, la manifestación sensible de la gracia. Que el Señor nos conceda poder ser fieles